Amigos, ¿qué tal? Hoy tenemos una historia que no se puede dejar pasar, llena de sorpresas y revelaciones inesperadas. ¿Quién no recuerda a Juliancito, el hijo de la famosa actriz mexicana que estuvo en el ojo público por su vida tan controvertida? Pero lo que les contaré hoy cambiará todo lo que pensábamos sobre él y su familia. Sí, como lo escucharon en el título, Juliancito no solo vivió una infancia rodeada de cámaras y luces, sino que también fue testigo de escenas que nos harán reflexionar sobre la vida privada de las estrellas. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Cómo impactó en la vida de este niño el ver a su madre con dos hombres en la cama? Quédate con nosotros porque lo que viene es muy revelador. Juliancito creció en un mundo de glamour y tragedias. Hijo de una de las actrices más queridas de México, tuvo una vida de lujo, pero también una marcada por escándalos y secretos que solo unos pocos conocían. Desde pequeño, estuvo rodeado de miradas curiosas y una vida bajo el lente de la prensa. Sin embargo, detrás de las cámaras, había una realidad mucho más oscura y dolorosa que pocos sabían. La situación que les comparto hoy ocurrió cuando Juliancito tenía apenas 10 años. Un día, al regresar a casa después de un día escolar, fue testigo de algo que cambiaría su vida para siempre. Según su relato, entró a la habitación de su madre sin previo aviso, y allí, ante sus ojos, vio una escena que jamás imaginó. Su madre estaba en la cama con dos hombres. Imaginen lo que pudo haber sentido ese niño, quien estaba acostumbrado a ver a su madre como una figura pública, una mujer fuerte y llena de glamour. Pero esa vez, en esa habitación, vio algo completamente diferente. Esta situación no solo marcó a Juliancito, sino que también desencadenó una serie de eventos que llevarían a su madre a tomar decisiones cruciales sobre su vida y su carrera. La actriz, siempre rodeada de admiradores y personas influyentes, se encontraba en una situación personal tan complicada que pocos podían imaginar. Su relación con los dos hombres en la cama no era un simple escarceo amoroso, sino parte de una red de relaciones que involucraba secretos, traiciones y decisiones que nunca fueron vistas por el ojo público. ¿Cómo afectó esto a su hijo? ¿Qué impacto tuvo este tipo de experiencias en su desarrollo emocional? Lo que vino después es aún más inquietante. La madre de Juliancito intentó ocultar la situación, pero la verdad siempre tiene una forma de salir a la luz. Las tensiones dentro de su familia aumentaron y los rumores sobre su vida privada no se hicieron esperar. Mientras tanto, Juliancito crecía, siendo consciente de que su vida estaba llena de cosas que no podía controlar, pero que, al final, terminarían dándole una perspectiva única sobre el mundo del espectáculo. Después de esa reveladora experiencia, la vida de Juliancito dio un giro inesperado. A pesar de ser un niño, ya empezaba a entender que su mundo no era como el de los demás. Las luces, las cámaras y las alfombras rojas eran solo una pequeña parte de un todo mucho más complejo. La relación con su madre, quien durante años había sido una de las figuras más amadas por el público mexicano, comenzó a ser más distante, y esa conexión que un hijo espera de su madre se fue desmoronando lentamente. El tiempo pasó y, mientras su madre continuaba siendo una de las grandes estrellas del cine, su vida personal se complicaba aún más. La situación de ver a su madre con dos hombres en la cama no fue el único incidente que Juliancito vivió en su juventud. A medida que fue creciendo, se dio cuenta de que lo que había visto en esa habitación no era un hecho aislado, sino solo un eslabón más en una cadena de secretos familiares que se mantenían a toda costa, incluso a costa de la verdad. Su madre, al igual que muchas otras estrellas de la época, vivió bajo una presión constante, tanto profesional como personal. Los escándalos no eran algo que se pudieran evitar, y cada vez que los periodistas se asomaban un poco más a su vida privada, las situaciones se volvían más tensas. Esto afectó profundamente a Juliancito, quien ya no veía a su madre como la figura idealizada que muchos tenían, sino como una mujer rota,
llena de miedos y decisiones erróneas. En su adolescencia, Juliancito se rebeló. Empezó a apartarse del mundo de la farándula y la imagen pública que su madre había cultivado a lo largo de los años. Él quería ser algo más que el hijo de la famosa actriz. Quería encontrar su propio camino, pero no fue fácil. Las sombras del pasado lo seguían a todas partes, y la desconfianza que había sembrado aquel incidente en su niñez lo acompañaba siempre. La imagen de su madre con 2 hombres en la cama nunca se desvaneció de su mente. A medida que pasó el tiempo, esa escena se transformó en el símbolo de todo lo que había estado mal en su vida. Una familia fracturada, secretos ocultos y una verdad que no podía ser ignorada. A lo largo de los años, la historia de Juliancito se convirtió en una especie de mito urbano, alimentado por la curiosidad y las habladurías. Aunque los medios no tuvieron acceso directo a él, su vida privada se convirtió en un tema de conversación constante. A lo largo de los años, cada paso que dio, cada decisión que tomó, era analizada minuciosamente. La imagen de su madre, la famosa actriz que había logrado tanto en la pantalla, era ya casi irreconocible para él. De hecho, las emociones que experimentó al ver aquella escena nunca lo dejaron completamente. No fue solo la revelación de la relación con los 2 hombres lo que transformó su vida, sino el hecho de que él fue testigo de algo que no debía ser parte de su mundo. A esa edad tan vulnerable, él solo buscaba protección y cariño, pero lo que encontró fue un escenario de desorden y confusión. Su madre, aunque lo amaba, no supo cómo explicarle la complejidad de sus relaciones ni darle las herramientas emocionales para lidiar con lo que había visto. Este conflicto interno en Juliancito creció con el tiempo. A pesar de que en su vida adulta se alejó de la fama, su conexión con el mundo del espectáculo nunca desapareció por completo. Él se encontraba dividido entre el amor y el resentimiento hacia su madre. La fama de ella y la vida de lujo que había disfrutado desde pequeño no lograban borrar la imagen de esa habitación, ni las emociones contradictorias que le generó. A lo largo de su vida, Juliancito luchó por encontrar su propio camino. Se alejó de las luces y la atención, pero la sombra de su madre y los secretos que ella había intentado ocultar siempre lo siguieron. Sin embargo, fue en esos años de introspección donde comenzó a entender la complejidad de las decisiones de su madre. En su corazón, la rabia dio paso a una comprensión profunda, la de un hijo que finalmente comprendió que su madre también era humana, con defectos, miedos y errores, como todos. A medida que Juliancito compartió su historia, no solo encontró una forma de sanar, sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. En un mundo donde las vidas públicas son constantemente escrutadas y los secretos se guardan bajo llaves, él rompió el silencio, no por venganza, sino para liberarse de las sombras que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Fue un acto de valentía, no solo hacia el público, sino hacia él mismo. Sin embargo, no fue un proceso fácil. A pesar de todo lo que había aprendido y las conclusiones a las que había llegado, todavía había días en los que las emociones de esa escena, esa revelación infantil, lo golpeaban con fuerza. En esos momentos, se cuestionaba si había hecho lo correcto al exponer su verdad. Después de todo, la vida que su madre había elegido había tenido un precio, y ese precio lo había pagado él en su niñez. Por otro lado, mientras Juliancito veía cómo las piezas de su vida comenzaban a encajar, también tuvo que lidiar con la reacción del público. Muchos lo apoyaron por su valentía al compartir lo que parecía un episodio traumático. Otros, sin embargo, lo criticaron, pues lo veían como una forma de alimentar el morbo en lugar de una auténtica catarsis personal. Para Juliancito, no se trataba de dar espectáculos, sino de ser honesto consigo mismo y con los demás. Ya no quería seguir viviendo en una burbuja de falsas apariencias, ni mantener el peso de una mentira que le había acompañado durante toda su vida. Además de la redención emocional, Juliancito encontró un propósito más grande en ayudar a aquellos que, como él,
habían sido testigos de situaciones complejas o dolorosas durante su niñez. En un país como México, donde los temas familiares suelen ser tabuizados y las apariencias se anteponen a la verdad, su historia se convirtió en un faro para quienes, por temor al juicio, no se atreven a hablar. La historia de Juliancito también revela algo más profundo: la necesidad de sanar no solo por uno mismo, sino también por los demás. A medida que los años pasaron y él se distanció del foco público, muchas personas lo buscaron, sintiendo que sus vivencias podían ser una luz para quienes también se sentían atrapados en sus propios traumas familiares. Juliancito comenzó a comprender que su dolor no solo le pertenecía a él, sino que tocaba a todos aquellos que, como él, habían sido parte de historias incompletas, historias que necesitaban ser contadas para poder ser liberadas. Con el tiempo, se dio cuenta de que el ser humano no está solo en sus sufrimientos y que la vulnerabilidad, ese momento en que uno se expone a mostrar sus miedos y emociones, puede ser el primer paso hacia la curación colectiva. Es curioso cómo, aunque muchos pensaban que Juliancito se perdería en el olvido, él encontró una voz dentro de sí mismo que jamás había tenido. La misma que lo impulsó a hablar públicamente sobre su experiencia, a dar un mensaje claro y sincero. No estamos solos en los momentos difíciles, y la verdad, aunque dolorosa, nos puede dar la fuerza para seguir adelante. A pesar de que el camino de Juliancito estuvo lleno de altibajos, él nunca dejó de buscar formas de ayudar a otros. En sus entrevistas y apariciones públicas, lo que más destacó fue su capacidad de conectar con los demás, de compartir sus emociones sin miedo al juicio. En un país como México, donde las apariencias pueden ser un escudo para ocultar el sufrimiento, su honestidad resonó con muchas personas que, como él, habían crecido bajo la sombra de secretos y traumas familiares. El tiempo le dio la perspectiva necesaria para mirar esa escena, la que tanto lo había marcado en su niñez, con un enfoque más maduro. Ya no era el niño asustado que había quedado atrapado en una experiencia dolorosa, sino un adulto que comprendía el complejo entramado de las relaciones humanas, los errores, las decepciones y, sobre todo, el poder de la empatía. En el camino hacia la aceptación, Juliancito también aprendió a valorar la importancia de rodearse de personas que lo entendieran sin juzgarlo. Aunque la fama y la atención pública eran parte de su vida, se dio cuenta de que lo que realmente importaba eran las relaciones auténticas, las que se basaban en la comprensión mutua y el apoyo incondicional. Y no fue hasta mucho después de esa revelación que entendió que el perdón no era solo para los demás, sino también para uno mismo. La gente a menudo se pregunta, ¿cómo es que alguien puede perdonar un evento tan doloroso, como lo fue para Juliancito haber presenciado ese encuentro en su hogar? La respuesta es que perdonar no significa olvidar ni justificar el comportamiento de los demás. Perdonar es liberarse del peso de la ira, de la tristeza que se acumula cuando nos aferramos a una experiencia negativa. Para Juliancito, el perdón fue un acto de liberación, un regalo que le dio a sí mismo para poder vivir en paz con el pasado y caminar hacia un futuro sin cadenas emocionales. Además, la revelación pública de su historia trajo consigo un enorme cambio. Durante años, Juliancito se había mantenido callado, con el temor de que sus palabras pudieran ser malinterpretadas o usadas en su contra. Pero al finalmente abrir su corazón al mundo, se dio cuenta de que las palabras tienen el poder de sanar, de conectar y de construir puentes entre quienes han sufrido. Su vulnerabilidad fue, en muchos aspectos, su mayor fortaleza. Hoy, como adulto, Juliancito ya no se define por los traumas de su niñez ni por las decisiones de su madre. Se ha convertido en una persona que, aunque marcada por sus experiencias, ha aprendido a construir una vida llena de significado y amor. De alguna manera, el joven niño que presenció aquel doloroso episodio en su casa ha sido reemplazado por un hombre que ha encontrado el valor de hablar, de sanar y de perdonar. La verdadera sanación, como se demuestra en la historia de Juliancito, no llega de un solo golpe, ni de una sola confesión.
Es un proceso lento, a veces doloroso, pero sobre todo, profundamente transformador. Al principio, cuando se enfrentó por primera vez a su dolor, pensó que nunca podría superar la imagen de su madre en la cama con 2 hombres. Esa visión, que durante tanto tiempo fue su pesadilla, se convirtió en el catalizador de un viaje interno lleno de altibajos emocionales. Cada vez que tocaba el tema, sentía cómo su cuerpo reaccionaba, una mezcla de incomodidad, tristeza y rabia. Sin embargo, a medida que aprendió a externalizar esos sentimientos, encontró en su historia no solo un sufrimiento, sino una fuerza que antes no sabía que poseía. Las palabras de Juliancito se convirtieron en una forma de liberar la energía negativa acumulada durante años de silencio. Cada conversación, cada entrevista, lo acercaba más a la paz que tanto buscaba. Hoy, al mirar atrás, se da cuenta de que, aunque esa imagen de su madre y esos 2 hombres siempre estarán allí como un recuerdo de su niñez, ya no la ve como una carga. Lo que antes era su mayor temor, ahora es simplemente una parte de su historia que lo ayudó a forjarse como el hombre que es hoy. La comprensión y el perdón hacia su madre, con todas sus imperfecciones, se volvieron piezas clave para la sanación de Juliancito. Aprendió que no se trata de justificar los errores de los demás, sino de entender que todos somos humanos, que todos cometemos fallos y que nadie es perfecto. Lo más interesante en la historia de Juliancito es cómo, a pesar del dolor que vivió, aprendió a ver el mundo desde una perspectiva más amplia y compasiva. Después de todo lo que pasó, entendió que nadie tiene el control total sobre los eventos que nos marcan. Pero sí tenemos el poder de decidir cómo los enfrentamos. A veces, la vida nos pone en situaciones extremadamente difíciles, y lo que realmente define quiénes somos no es lo que ocurre, sino cómo elegimos reaccionar ante lo que nos pasa. Juliancito pasó mucho tiempo preguntándose por qué su madre había tomado esas decisiones, por qué tuvo que ver aquello que vio. Sin embargo, con el tiempo, llegó a la conclusión de que esas respuestas no siempre estaban al alcance de su mano. Y si bien no entendía por qué ocurrió, sí pudo encontrar la manera de seguir adelante. Y eso es lo que más nos puede enseñar. A veces no obtenemos todas las respuestas, pero aún así podemos vivir una vida plena si aprendemos a soltar lo que no podemos cambiar. Esta reflexión fue un punto de inflexión en su vida. De ser un joven lleno de rencor y dolor, pasó a convertirse en un adulto lleno de entendimiento y empatía. Aprendió a perdonar no solo a su madre, sino también a sí mismo. El autoperdón fue un paso crucial en su proceso de sanación. Solo cuando se permitió ser vulnerable, cuando aceptó que no podía controlarlo todo, que no todo en su vida sería perfecto, fue cuando realmente encontró la paz. Juliancito, como muchas personas que atraviesan experiencias difíciles, llegó a darse cuenta de que el perdón no solo es para los demás, sino también para uno mismo. Al principio, creía que al perdonar a su madre, lo estaba aceptando todo, pero lo que descubrió fue que el perdón no significa olvidar ni justificar, sino liberarse del peso de la rabia que nos consume. El perdón es un acto de valentía, un recordatorio de que lo que más importa es la paz interna, esa que no se puede obtener cuando uno está aferrado a los recuerdos dolorosos. En cada uno de sus intentos de sanar, Juliancito descubrió que no existe un camino recto hacia la tranquilidad. Al igual que la vida misma, el proceso de perdonar es impredecible, con momentos de retroceso, frustración y confusión. Pero algo que lo ayudó a continuar fue su capacidad de ser honesto consigo mismo. Durante mucho tiempo había evadido la realidad de lo que sucedió, pero cuando finalmente se permitió confrontar ese dolor, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Cada vez que él lo nombraba, cada vez que se permitía sentir lo que necesitaba, la herida sanaba un poco más. Lo que Juliancito también entendió es que la relación con su madre, aunque nunca volvería a ser la misma,
podía transformarse en algo nuevo. No es necesario revivir el pasado para sanar. Basta con tomar las experiencias, aprender de ellas y adaptarlas a una nueva realidad. Así, en lugar de ver a su madre únicamente como la mujer que lo había decepcionado, pudo reconocerla como un ser humano con sus propios errores, y a través de eso, entendió que lo que más necesitaba era encontrar una forma de ser feliz, no aferrándose a lo negativo, sino a lo que había aprendido. A medida que Juliancito fue entendiendo su propia historia, comenzó a reconocer que su dolor no lo hacía débil, sino que lo hacía humano. Muchas veces creemos que las cicatrices son solo marcas que arruinan nuestra apariencia, pero en realidad son los testimonios de nuestra capacidad para soportar la tormenta y seguir adelante. No siempre podemos controlar lo que nos pasa, pero siempre podemos decidir cómo responder. Y eso fue lo que Juliancito descubrió. Su respuesta al dolor, su forma de sanar, sería lo que determinaría su futuro. Él empezó a ver la vida con una nueva perspectiva. Ya no vivía atrapado en el pasado. Ya no se sentía atrapado por los recuerdos de lo que ocurrió esa noche, con 2 hombres en la cama. Eso ya no definía su vida. Ahora se enfocaba en el presente, en lo que podía hacer hoy para sanar, en cómo podía encontrar paz en cada momento. Aprendió que el perdón es un proceso, no un destino inmediato. Es un viaje que requiere paciencia, autocompasión y tiempo. En sus momentos de reflexión, Juliancito también comprendió que las personas a su alrededor podían ser tan humanas y vulnerables como él. Muchas veces nos sentimos aislados en nuestro dolor, pero lo cierto es que todos, en algún momento, enfrentamos nuestra propia batalla interna. Cada persona tiene sus luchas, sus historias no contadas, sus cicatrices invisibles, y esa fue otra lección que Juliancito aprendió. La empatía hacia los demás, hacia su madre, hacia los demás involucrados en su historia, no solo lo liberó a él, sino que también abrió la puerta a relaciones más sinceras y humanas. Lo que Juliancito nos enseña es que, aunque la vida pueda darnos golpes devastadores, siempre existe la posibilidad de resurgir. No importa cuán rotos nos sintamos, siempre hay una oportunidad para reconstruirnos, para perdonar y para seguir adelante. El dolor no desaparece de inmediato, pero con el tiempo deja de ser lo único que vemos. Se transforma en una lección que nos hace más sabios, más compasivos y, sobre todo, más fuertes. Juliancito no es un caso aislado, es un reflejo de lo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La posibilidad de elegir entre quedarnos atrapados en el sufrimiento o aprender a sanarlo, de darle un nuevo significado a lo que nos ha pasado. Él ha demostrado que la verdadera paz llega cuando dejamos ir lo que nos consume y nos enfocamos en lo que podemos controlar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ser. Y aunque los recuerdos dolorosos seguirán presentes, lo que define la paz no es la ausencia de ellos, sino nuestra capacidad de vivir con ellos sin permitir que gobiernen nuestra vida. El perdón, Juliancito lo entendió, no es un acto de debilidad, sino de gran fortaleza, una fuerza que proviene de aceptar que, al final, todos somos humanos y todos tenemos derecho a sanar. Si esta historia te ha tocado el alma, si alguna vez has pasado por un dolor similar, o si sientes que es el momento de liberarte de algo que te está afectando, te invito a dar ese paso hacia el perdón, a soltar lo que ya no puedes cambiar y a enfocarte en lo que sí puedes transformar. Recuerda, la paz está al alcance de todos, pero depende de nosotros hacer el trabajo de sanación necesario. Si este video resonó contigo, por favor compártelo. Tal vez alguien cercano a ti necesite escuchar este mensaje. Y si te ha inspirado, déjanos un comentario contándonos tu experiencia, tu proceso de sanación. Queremos saber cómo has enfrentado tus propios desafíos y cómo has encontrado la paz en medio de la tormenta. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este, que te invita a reflexionar y crecer.